Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la minería ilegal y los procesos de fiscalización que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto del trabajo que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad, hemos invitado a la asambleísta Viviana Veloz. Revisemos su perfil. Viviana Veloz, diplomado internacional en Derechos Humanos, asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, presidenta del Grupo Parlamentario para Erradicar e Investigar la Violencia, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Y para complementar este diálogo hemos invitado al legislador Salvador Quispe. Revisemos su perfil. Salvador Quispe, sociólogo, magíster en Gestión Empresarial y Desarrollo Social, expresidente de la Confederación de Pueblos de la Sierra Ecuarunari, asambleísta nacional, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. El último lunes, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional recibió a varias autoridades del Gobierno Nacional, entre ellos precisamente a la ministra de Gobierno Alexandra Vela y al ministro de Energía, quien entre otros anuncios señalaron que se suspenderán los permisos para toda actividad minera en la provincia de Napo. Esto y otros detalles les contamos en el siguiente reportaje. El anuncio lo dio el propio ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. Es decir, suspenderemos de forma obligatoria todos los trabajos que se realicen alrededor de estas actividades mineras. La información surge tras el daño ambiental a la provincia de Napo, producto de la minería ilegal. Son daños que tienen que ser reparados. Y mientras esa subsanación de los problemas no se dé, no se levantará esa suspensión de trabajos mineros. Y es que hasta la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional acudieron la ministra de Gobierno Alexandra Vela, el ministro de Energía Juan Carlos Bermeo, la fiscal general Diana Salazar y el ministro del Ambiente Gustavo Manrique para explicar las acciones en contra de la minería ilegal, puntualmente en las parroquias de Tena, Puerto Napo, Carlos Julio Arosemena Tola y Yutsupina, sitios en donde la minería ha causado un evidente daño al ambiente. Tenemos 8 concesiones con registro ambiental, 4 concesiones con licencia ambiental, 26 concesiones en etapa de proceso de regularización ambiental y 14 sin que se haya iniciado el proceso. Se han incautado 10 maquinarias, en otros sitios se han incautado ya 6 máquinas y 4 motores de succión. Pero la fiscal general cuestionó el que dijo es el accionar de varios jueces en esa materia. ¿Por qué los jueces entorpecen el trabajo coordinado de las instituciones y únicamente están beneficiando al crimen? Sí, yo me atrevo a decir con claridad. Algo tenemos que hacer también con el asunto de justicia, porque no es el primer caso. Son muchos casos que se encuentran vinculados a esto. Por lo que la Comisión de Biodiversidad no descarta convocar a los vocales del Consejo de la Judicatura para que expliquen la actuación de los jueces en la provincia de Napo. Esta mesa legislativa también se comprometió a darle brevedad al proyecto de reforma a la ley de minería. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí observamos algunos elementos que corresponden a la presencia de las autoridades en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional.
pero vamos a ir desmenuzando respecto del trabajo que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y algunos legisladores puntualmente respecto de la minería en nuestro país. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Voy a empezar por usted, asambleísta Viviana Veloz. Muchas gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Bienvenida. Muchas gracias a usted, Ricardo, y a toda la ciudadanía que en este momento nos encuentra viendo a través de Tercer Debate. Quiero iniciar diciendo que las imágenes que hemos visto no solamente son desgarradoras, sino también son terroríficas. Lo que sucede en Napo, lo que sucede en Azuay, lo que sucede en la provincia del Oro es definitivamente una realidad que el Estado se ha negado a exhibir o decir la verdad, pero que además las empresas mineras también se han empeñado en ocultar, y que la minería en este país destruye, devasta, y que si es a mediana o pequeña escala, también esto pasa por la inoperancia, la ineficacia y la responsabilidad del Estado. Y otro elemento importante que se debe señalar es que Ecuador tiene grandes retos de cara a la democracia ambiental. Es por eso que en nuestras recomendaciones indicamos que el país debe tener espacios de representación real y efectiva para sus pobladores, pues se presentan problemáticas en las diferentes regiones del país, y que la minería ilegal es un problema que también no solo se replica en el Ecuador, sino que también se replica en la región, pero que a pesar de los operativos, de los controles que se realizan en las diferentes provincias, la minería ilegal no deja de ganarle la batalla a las autoridades. La presunta filtración de la información, sumada a la falta de apoyo de las instituciones para el control de la minería, una legislación que se torna un tanto débil, la falta de regularización y la violencia son algunos de los factores que han dado carta blanca a los mineros ilegales en las diferentes provincias. Bien. Pero también decirle antes, permítame terminar esta idea, que el extractivismo va de la mano de la desigualdad, porque es un tema económico de distribución de riquezas, y que la poca regulación ambiental hace que los territorios se vayan degradando, causando siempre graves problemas de salud y de calidad de vida de las personas. De acuerdo, asambleísta Viviana Veloz, allí un primer diagnóstico respecto de la situación de la minería o algunos elementos que generan la minería en nuestro país. Vamos ahora a dar la bienvenida al asambleísta Salvador Quispe, legislador. Gracias por estar con nosotros en la señal de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea Nacional. Hemos observado algunos de los elementos que conforman este diagnóstico en cuanto a la minería ilegal. Desde la Amazonía ecuatoriana, de donde usted es oriundo, ¿cuál es la realidad que se vive precisamente frente a esta minería, algunos han dicho irregular, ilegal en nuestro país? Ricardo, qué gusto saludarlo a usted, a sus colegas de los medios legislativos, a la colega asambleísta Viviana y sobre todo a la audiencia de los distintos medios de la Asamblea Nacional. A ver, esto es un tema demasiadamente complejo, Ricardo. Yo vengo batallando, pidiendo el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, el agua, la naturaleza, en fin, desde el año 2005. Y en el camino he visto un montón de cosas. Cuánto me alegra escuchar a Viviana en calidad de asambleísta decir que es un problema, puede ser grande, mediana, pequeña, legal, ilegal, porque efectivamente, para efectos de la contaminación del ambiente, de la naturaleza, del agua, para la tala de los bosques, para la vida silvestre, etcétera, etcétera, no hay pues minería buena, ¿no? Allá en mi provincia se desarrolla el proyecto minero Mirador, con la venia del Estado, supuestamente legal, utilizan las mejores tecnologías habidas y por haber, pero vamos a ver cómo está el río Tundaimi. Se terminó la riqueza ictiológica del río Tundaimi. ¿Cómo están las comunidades indígenas? ¿Qué pasó con José Tendetza, muerto por allá en el año 2014? Esa es la minería legal. Claro, la minería ilegal no es la excepción. Para efectos de la contaminación ambiental, toda la minería destruye. Esa es la verdad. Lo estamos viviendo en carne propia los ecuatorianos y nosotros estamos viendo allá en Zamora Chinchín. ¿Por qué no se controla esto? Porque efectivamente hay una ley prominera.
Hay una constitución que habla de los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, los derechos del agua, los derechos humanos, pero en la práctica tenemos una ley minera que va por encima de todo eso, no se respeta la prelación del uso del agua, por ejemplo, y entonces las mineras han tenido puerta abierta para conseguir el permiso del uso del agua para todas las minerías, y entonces la contaminación del agua está allí. La corrupción, Ricardo, la corrupción es terrible. La minería es uno de los mayores nichos de corrupción. No existe Ministerio del Ambiente, no existe Ministerio de Minería, no existe Contraloría, no hay nadie quien controle. Y ante los ojos de los mineros, ante los ojos de las autoridades de control, los mineros hacen lo que les da la gana. Qué bueno lo que estamos viendo en lo de Napo en estos últimos días. Pero esto no empieza ahora, pues esto empezó hace mucho rato y hay mucho territorio destruido. Asambleísta. Que se inicie en el Napo sea el inicio de un proceso para el control en serio de estos problemas. Asambleísta Viviana Veloz, el legislador Salvador Quispe ha entregado una mirada, si se quiere, ecológica respecto de los efectos que tiene la minería en nuestro país. ¿Se puede diferenciar entre la minería responsable, que se ha dicho, y la minería que viene a afectar precisamente a la naturaleza, el ambiente como tal? Perdón, tenía apagado el micrófono. Bajo mi análisis y un criterio muy personal, yo creo que tanto la minería, y me responsabilizo por lo que voy a decir, tanto la minería legal o ilegal causa daños a la superficie de la tierra, contamina el aire, contamina las aguas superficiales, daña a los acuíferos subterráneos y hace un grave impacto sobre la flora y la fauna, crea conflicto además entre comunidades y empresas de minería, cambios visuales, pero también atenta contra la salud de los seres humanos. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que tener otra visión, más allá del tema de la explotación de los recursos mineros, de la explotación petrolera, sino también un cambio a esta matriz productiva, porque no podemos seguir degradando el medio ambiente, no podemos seguir atentando contra los derechos de la naturaleza, pero tampoco podemos seguir atentando contra la vida de los seres humanos y también de los animales. ¿Cuál es esta mirada? ¿Hacia dónde debería girar el Estado ecuatoriano? Le consulto a asambleísta Salvador Quispe, porque en su momento se dijo, si es que se otorgan las licencias ambientales correspondientes y existe la presencia del Estado en cuanto a la concesión, a la regularización para la exploración y explotación de los minerales, pues bien, no se podría afectar el ambiente. Pero si es que eso no ocurre, tenemos este otro tipo de actividades, como por ejemplo la minería ilegal. Pero, insisto, ¿hacia dónde debería girar en cuanto a la matriz productiva, si se quiere, en nuestro país? Ricardo, el Ecuador es un país enormemente rico en materia del agua, en materia agrícola, en materia cultural, los nuevos emprendimientos de estos tiempos, los asuntos digitales, el turismo. Tenemos muchas cosas que hacer, Ricardo. La minería nos dicen que nos van a dar recursos. Yo estoy preguntando a las autoridades del Ministerio de Finanzas, a las autoridades del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ¿cuánto es el aporte del proyecto minero Mirador que se desarrolla allá en la Cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe? ¿Cuánto es el aporte anual para el presupuesto general del Estado? ¿Sí? No llega a 100 millones de dólares anuales. ¿Sí? Para financiar el 10% del presupuesto general del Estado, necesitamos alrededor de 35 proyectos como el proyecto minero Mirador. Eso, lejos de darnos estabilidad económica, beneficio económico, nos va a dejar una destrucción de todo el territorio nacional. Pongamos en una balanza qué queremos a futuro. ¿Queremos un Ecuador digno con un territorio viable para los otros propósitos? ¿O queremos un Ecuador lleno de escombros como consecuencia de la minería, tal como está pasando este rato allá en Tundaimi? Entonces, yo creo que hay muchas alternativas para el desarrollo nacional. No podemos nosotros quedarnos aquí que si no ha habido petróleo, que si no ha habido minería, entonces el Ecuador iba a sucumbir. No, Ricardo, los hermanos ecuatorianos saben que la minería no nos ha dado. Hasta aquí hemos vivido, nos hemos desarrollado, pese a todos los problemas de corrupción, del saqueo permanente que ha sufrido el Ecuador. Aún así,
Sigue siendo el Ecuador la fortaleza para los millones de ecuatorianos. Así que la propuesta, Ricardo, dados los hechos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que, ok, los proyectos mineros que tienen ya sus contratos firmados, como el caso del proyecto Mirador, como el caso del proyecto Fruta del Norte, allá en Zamora Chinchipe, vamos a respetar, porque tampoco queremos ponerle al Ecuador en una situación de vulnerabilidad para que mañana, si es que se pide que se vayan, denuncien ante el CIADI y nos vengan a cobrar indemnizaciones y le hacemos más daño al Ecuador. Que se queden. Vamos a ponerle el ojo y a controlar que hagan bien las cosas. Pero el resto del territorio, Ricardo, hermanos ecuatorianos, paremos esto. Miremos primero para qué es nuestro alrededor. Sí, lo tenemos ahí al asambleísta Salvador Quispe. Muy bien, legislador, solo que si nos puede repetir la última parte, nada más tuvimos un pequeño inconveniente con el internet. Nos decía que va a haber un proceso de fiscalización, pero que finalmente van a respetar al menos las concesiones ya otorgadas por el Estado, por ejemplo en el proyecto Mirador. Esas concesiones donde están los proyectos cuyos contratos están vigentes, nosotros decimos hay que respetar, porque no es cuestión de echarlos. El problema es que después se viene una demanda ante el CIADI, ahora que nos llevaron a la fuerza al CIADI, y después el Ecuador tendrá que pagar las indemnizaciones. Bien, y no estamos aquí para poner al Ecuador en ese ámbito. Pero el resto del territorio nacional deberíamos pensar dos veces, deberíamos respetar y hacer que entre en vigencia la consulta popular de Cuenca del 7 de febrero del año 2021. El 80% de los cuencanos dijeron a cuidar el agua y no a la minería. Hagamos que se respete eso, el pronunciamiento del soberano, y eso mismo deberíamos hacer en todo el territorio nacional. Ahora bien, asambleísta Viviana Veloz, conocemos ya el contexto, conocemos algunas de las consecuencias que tiene la minería en nuestro país. Vamos a los hechos, vamos a lo concreto. La Comisión de Biodiversidad, por ejemplo, recibió a la ministra de Gobierno, el ministro de Energía, este último lunes, y allí se anunció que el Estado ecuatoriano va a suspender toda la documentación, los trámites necesarios, las concesiones para que continúen con la extracción minera en la provincia del Napo. ¿Qué otra información tiene o ha recabado a lo largo de estos últimos días la Comisión de Biodiversidad? Mire, en el contexto de lo que se ha venido trabajando dentro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, nosotros hemos empezado exactamente con fecha 20 de septiembre del 2021 un proceso de fiscalización que inmediatamente empezó a recibir tanto al ministro del Ambiente para que responda sobre varias interrogantes respecto a la explotación de recursos no renovables. Además de eso, se iniciaron procesos sobre el tema de la minería ilegal, lo que causó el socavón en el cantón Zaruma, además lo que sucede en la comunidad Yuxupino del cantón Tena, que es de conocimiento público, lo que sucede con el derrame de petróleo que sucedió el pasado 28 de enero del 2022 en el sector Piedra Fina del cantón El Chaco, y en respecto a lo que nosotros tratamos justamente este día lunes, en el caso de la minería ilegal que sucede en Napo, comparecieron tanto representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, ministro del Ambiente, el ministro de Energía, la señora fiscal, el comandante general de policía, la señora ministra de Gobierno, y los temas que nos llamaron en realidad la atención es que el lento accionar que tiene el gobierno, pues varias organizaciones han señalado que se han hecho denuncias desde el año pasado, desde octubre, donde indicaban que ya existían maquinarias haciendo actividades mineras, pero que sin embargo el gobierno realizó el operativo recién ahora a mediados de febrero. Y lo más grave, estimado Ricardo y ciudadanía, es que ese operativo no solo no fue oportuno, sino que fue anunciado con bombos y platillos por el gobernador de Napo, lo que sin duda no dio efecto la eficacia que debía tener este operativo, pues alertó a los mineros ilegales. Y otro problema que se pudo visibilizar dentro de la afectación producida es que el Ministerio del Ambiente señala que en el sector existen piscinas con mercurio, lo cual implica que se deban adoptar medidas de remediación para poder tratar estos temas de aguas que regresan al cauce.
Y lo que dijo la señora fiscal de la Nación, que señala los graves problemas que tienen los fiscales en este momento para lograr condenas a los autores de estos crímenes que atentan contra los derechos de la naturaleza, en especial a los jueces que no adoptan las medidas oportunas para realizar allanamientos, decomisos, y que, como indicó la señora fiscal, desde su punto de vista es que los jueces no están actuando de manera proba al momento de resolver todas las acciones penales presentadas por la minería ilegal. Además, existe un grave control por parte del gobierno, y hay que decirlo así, el gobierno no está haciendo el control adecuado. Se ha reconocido por parte de la Agencia de Regulación y Control la debilidad institucional que actualmente están atravesando y que no se ha podido fortalecer este organismo, que es muy vital para el control de la minería ilegal. Actualmente cuenta con un presupuesto mucho menor, y la comisión ha decidido realizar una visita en territorio, tanto en el Cantón Zaruma como también en el Cantón Tena, para visitar las zonas afectadas por la minería ilegal y recibir el testimonio de la ciudadanía. Y en las comparecencias, también le puedo decir, de las diferentes instituciones, parece que la situación está bajo control, pero eso es mentira. No tienen nada bajo control. Es muy lamentable decir que no encuentran aún la solución, y que ya no solo es un tema coyuntural del gobierno, es un tema estructural que no dan solución a largo plazo, solamente están tapando lo que en realidad sucede, y de cierta manera hay ciertas autoridades que se prestan y que brindan todos los mecanismos para que de manera opaca, en esa opacidad, puedan seguir los mineros ilegales actuando de forma indiscriminada, sin poner un cese a lo que actualmente está sucediendo en el país. Asambleísta Salvador Quispe, daría la impresión que este tipo de acciones del gobierno nacional, entrar en la provincia de Napo, en cada uno de los cantones en donde se ha registrado actividad minera ilegal, se ha dicho, tiene que ver, digo, este tipo de acciones como ser coyunturales. El gobierno se observa tal vez desde el gobierno nacional. ¿Han podido ustedes identificar como legisladores si el gobierno nacional tiene un plan efectivo para hacerle frente a la minería ilegal? Ricardo, el gobierno está empeñado en seguir entregando los territorios para la minería metálica a gran escala, a cielo abierto. Y en ese afán no dicen nada en relación a los otros temas. Entonces se hacen de la vista gorda. El problema no es solo Napo. Napo es lo que acaba de reventar en estos días. Yo creo que ya no pudieron más controlar. Pero lo que está viéndose en el Napo se repite en Esmeraldas, se repite en la provincia del Oro, se repite en mi provincia, en Zamora Chinchipe. Yo personalmente, frente a la inactividad de las autoridades de control, Ministerio del Ambiente, Arcom, tuve que presentar con mi firma una denuncia en manos de la Fiscalía el pasado mes de noviembre, denunciando a un grupo de mineros que han destruido carreteras secundarias en mi provincia, que estaban a punto de destruir la troncal amazónica, que han destruido las riberas de los ríos. No hay compasión alguna. Ese es el sector de Chamico, a 10 minutos de la cabecera provincial de Zamora Chinchipe, a 10 minutos de Zamora, junto a la troncal amazónica. Para eso el Ministerio del Ambiente no tiene ojos, Arcom no tiene ojos, el gobierno provincial de Zamora Chinchipe de estos días no tiene ojos. Destruidas carreteras que son de competencia del gobierno provincial, nadie dice absolutamente nada. Pero este no es un problema de ahora, Ricardo. El río Yacuambi se destruyó por allá por el año 2012, 2013, 2014, 2015. Y de ahí los otros ríos. Entonces, un problema que ha estado ahí desde siempre y no ha habido autoridad. Aquí no es que no se puede. Aquí lo que han hecho es de la vista gorda, porque quieren dar paso a la otra minería y quieren tener a los mineros del lado de la política minera. Y por eso, entre otras razones, no dicen nada a los mineros que están destruyendo los ríos. Legisladores,
Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar dialogando y quisiéramos nosotros conocer sobre el rol de fiscalización, porque si bien ustedes han señalado que por parte del gobierno nacional no existe, no se da mayor accionar para combatir la minería ilegal, pues bien, ¿cuál es el rol que ahora hará la Asamblea Nacional, que cumplirán ustedes precisamente en los próximos días? Sobre estos temas vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con los asambleístas Viviana Veloz y Salvador Quispe respecto de la minería ilegal. En el anterior bloque, legisladores, hicimos toda una evaluación y el accionar del gobierno nacional frente a esta problemática. Este bloque, ahora voy a empezar por usted, asambleísta Salvador Quispe, y quiero consultarle, pregunta directa, ¿qué hacen o cuál es la labor de ustedes para precisamente frenar este tipo de actividades, la minería ilegal? Hay un proyecto de ley que presentamos con la colega asambleísta Isabel Enríquez y que está caminando en la Asamblea Nacional, entre otras cosas, a más de lo que ya dice la ley este rato, la confiscación de las máquinas que no tienen los permisos para actividades mineras, todas esas cosas. ¿Reforma a la ley de minería? Es una reforma a la ley de minería. Así es, sí. Okay. No tiene que ser solamente el control político. Ya del lado de la Contraloría tienen que hacer lo suyo a quienes tienen el deber de cuidar el territorio frente a esos actos ilegales. Pero además estamos proponiendo que autoridad, ejemplo, ministro del Ambiente, que se hace de la vista gorda y no hace su trabajo para controlar estos actos ilegales, debe ser sancionado a través del Código Penal. Fíjese usted, cuando se trata, por ejemplo, del control a los precios de los productos, el precio de sustentación del arroz, de la leche, ¿qué dice el artículo 308 del Código Penal? Sanción con privación de su libertad a quien no pague el precio de sustentación de 1 a 3 años. Correcto. ¿Por qué no ponemos lo mismo? Sanción con privación de libertad, ya veremos los años, al ministro del Ambiente o al director del ARCOM o al ministro de Minería, que no hace cumplir estas disposiciones y frente a sus ojos siguen destruyendo el territorio. Pero asambleísta Salvador Quispe, varios agricultores, por ejemplo, acudieron a la Comisión de Soberanía Alimentaria y ellos han denunciado que no se cumplen algunas disposiciones. Han dicho que, por ejemplo, no se cumple el pago de la sustentación de la leche, a pesar de que existe la normativa y existen las sanciones. Entonces, podríamos, sí, en efecto, replicar esta iniciativa en la ley de minería, pero ¿qué nos garantiza que en efecto se van a cumplir? Es que esto no está puesto para hacer respetar el precio de sustentación de los productos agrícolas, no está puesto, por ejemplo, para el superintendente del control de poder de mercado. Así como se ha puesto para los que no pagan, esto es para los comercializadores que no pagan el precio de sustentación, este rato está vigente el 308 del COI. Esto tiene que hacerse un alcance para, en ese caso, para el superintendente del control de poder de mercado, porque es él que tiene que hacer cumplir esto. Lo mismo estoy proponiendo para quienes tienen que controlar la minería ilegal, a ellos tiene que aplicarse esta sanción. De acuerdo, muy puntual. Ahora vamos con usted, asambleísta Viviana Veloz, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Igualmente, pregunta puntual.
¿qué está haciendo la comisión? ¿Qué está haciendo usted precisamente para hacerle frente a la minería ilegal? Mire, muy puntual. El objetivo de la comisión, primero, es determinar las falencias de control por parte del Estado respecto a la minería ilegal, pues en muchos de los casos la ciudadanía ya ha señalado que existe omisión por parte del Estado y también de los concesionarios que están realizando estas actividades. Y otro elemento también que debemos señalar es que se debe determinar la responsabilidad política de las diferentes entidades públicas con competencia, pues existe claramente una negligencia que, de ser el caso, podría culminar con una solicitud de juicio político. Y en materia de legislación, nosotros hemos venido tratando desde el inicio de la función de este nuevo periodo legislativo las reformas a la ley minera, donde se contempla preservar, proteger los derechos de la naturaleza y donde se ha recibido comparecencias tanto de organizaciones sociales, también de la ciudadanía, como también de las diferentes autoridades que representan a las diferentes instituciones del Estado, y nos hemos trasladado también a recibir estos aportes en territorio directamente a las provincias que se ven directamente involucrados con los temas y problemáticas mineras. Este tema se podría solucionar, me refiero a la minería ilegal, con incrementar las sanciones, las penas, en este caso al ministro de Energía que inobserve la normativa legal o inobserve el cumplimiento de los requisitos necesarios para la explotación de los minerales, como lo señala el asambleísta Salvador Quispe. Mire, a más de que se cumpla con lo que está determinado dentro del Código Orgánico Integral Penal, hay que hacer una revisión y una mirada sobre lo que pasa en la función judicial, pues las denuncias que se ponen a la Fiscalía General del Estado, después se inicia con las investigaciones, pero posteriormente esto no camina y se queda durmiendo el sueño de los justos y estas personas quedan en la impunidad. Hay que hacer una revisión muy exhaustiva para determinar quién tiene aquí la culpabilidad y la omisión de que esto no lleve la celeridad y posteriormente tengan las sanciones respectivas. Está contemplado dentro del COID, pero también estoy de acuerdo que se tienen que endurecer las penas con las personas que se dedican a la minería ilegal, pero además también hay que ser muy concretos. El presidente Guillermo Lasso se comprometió en campaña con varias organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, con no seguir desarrollando proyectos de minería a cielo abierto que afectarían directamente a las fuentes de agua, prohibir la minería en áreas protegidas, pero sin embargo hizo todo lo contrario. Inmediatamente confirmó el decreto 151 expedido por el presidente Guillermo Lasso y que además debería también reconocer el Estado, además que las empresas mineras que no están en este momento preparadas para enfrentar la situación por la que está atravesando el país con lo que tiene que ver con la minería ilegal. Asambleísta Salvador Quispe, en temas de fiscalización, ¿esto se puede obtener más información llamando a un juicio político, sea el ministro de Energía o la misma ministra de Gobierno, como se anunció hace pocas horas? Y le hago esta consulta porque, por ejemplo, moradores en la provincia de Imbabura, en la zona de Buenos Aires, en la parroquia de Urcuquí, han señalado que en el 2019 se puso fin a la minería ilegal, pero finalmente el Estado otorgó las concesiones para que una de las empresas continúe con la actividad minera precisamente. Si bien ya no se han registrado los problemas sociales de años atrás, denuncian los moradores el ingreso precisamente otra vez de los mineros ilegales. Insisto, ¿qué nivel de responsabilidad a nivel político, como un juicio político, por ejemplo, podría solucionar este tipo de situaciones? Por supuesto, Ricardo, no se descarta nada y esas cosas ya los deberes de la Asamblea Nacional, el control político, los juicios políticos, la censura, las destituciones, tienen que darse por esa y por tantas otras razones. Pero además yo quería comentarle, tenemos otro proyecto de ley que está caminando ya al interior de la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. Y dentro de este código hay un capítulo que está hablando en relación a la necesidad del cuidado del agua. Yo hago una invitación a la Asamblea Nacional. Vamos avanzando con esas propuestas. El presidente Lasso dijo que va a evitar minería en las zonas de recarga hídrica, pero hasta aquí, ananay, no hay absolutamente nada y lo único que vemos es viajes a China, hablando con el Fondo Monetario Internacional
para fortalecer el entreguismo de los territorios, del cuidado de los lugares donde hay recarga hídrica, ya no se dice nada. Así que hemos presentado esos proyectos y vamos. Pero además, en este país, Ricardo, hay zonas, hay recintos mineros que tienen 20, 30 años, que es muy distinto a los lugares donde en estos últimos 2, 3 años han entrado cualquier cantidad de maquinaria para destruir. Ejemplo, Nambija, ¿sí? No se puede ir a donde la gente estaba trabajando desde los inicios de los años 80, 90 y todo lo que va de este nuevo milenio, 40 años. No podemos ir y sacarlos. Pero ¿cuál es el problema? La ley de minería que aprobaron a la fuerza entró en vigencia los primeros días del año 2009, decía en una de sus disposiciones generales: hágase el censo minero, legalícese a los mineros como de Nambija. Nunca cumplieron. Y a propósito, hasta hoy siguen diciendo que esos son mineros ilegales y con ese pretexto los quieren desalojar. No, señores, hay que legalizar. Nosotros proponemos, hagamos la zonificación de los territorios, tomando en cuenta una serie de consideraciones, donde podría ser para minería y donde no, aunque brille el oro, no, por las razones del agua, del turismo, de la producción de los alimentos, etcétera, etcétera. Así que hay que hacer esa zonificación. Esa es una de las propuestas que tenemos. Asambleísta Salvador Quispe, aquí le quiero entender. A ver, el discurso por parte de Pachacutic y varias organizaciones sociales señalan que no se debe dar paso a la minería. Y ahora usted nos dice que se debería dar paso a un censo para determinar las zonas en donde sí se podría efectuar este tipo de actividad. Le quiero un poco entender por dónde camina la propuesta finalmente. No, Ricardo, yo no he dicho no a la minería. Yo he dicho, por ejemplo, esos proyectos que tienen contratos vigentes será respetado. ¿Cómo le entiende, Ricardo? Ya eso se queda para su insumo. Yo estoy diciendo clarito. Pero no solamente con los proyectos mineros que están en manos de las multinacionales, pues. Tomo otra vez como ejemplo Nambija. Nambija es un lugar, un recinto minero que están trabajando desde los años 80. ¿Y sabe por qué no los legalizan? Porque quieren entregar esas áreas también para las multinacionales, pues. Entonces no es correcto que aquí vengan con el pretexto de que son ilegales para entregar. Hay que diferenciar dónde la gente ha estado haciendo minería desde décadas atrás. Hay que reconocerles, hay que poner en el registro y hay que exigir obligaciones. Nambija es uno de ellos, pero podríamos hablar de Zaruma, podríamos hablar de Ponce Enríquez, de muchos lugares, que no es lo mismo, Ricardo, a que llegaron hace meses y con grandes cantidades de maquinaria y destruyen lo que estamos viendo allá en el Napo, que eso es solo un ejemplo de tantos casos. Bueno, en Zaruma observamos el enorme socavón, destrucción de viviendas en pleno centro de la ciudad, precisamente, y hasta donde entiendo la Comisión de Biodiversidad se trasladó. ¿Qué información pudo obtener, asambleísta Viviana Veloz, respecto de esta visita in situ? Porque el gobierno nacional también anunció la entrega de ayudas. Este día miércoles se renovó el decreto de estado de excepción para el lugar, pero más allá de eso, ¿qué ha sucedido para hacerle frente a este tema, la minería ilegal, en pleno casco urbano de Zaruma? Mire, lamentablemente en lo que tiene que ver con el socavón de Zaruma no se está ejecutando un programa, un plan de remediación y mitigación a largo plazo. Y aquí cabe una pregunta, una pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional, más allá de dar respuestas y discursos elocuentes y decir que se va a ayudar a la ciudadanía que ha tenido este grave perjuicio por la minería ilegal dentro del Cantón Zaruma, que además es patrimonio del Ecuador? Y la respuesta es nada, no se está haciendo nada más allá que estudios, que advertencias. Medio casco urbano del Cantón Zaruma fue desalojado, incluyendo las oficinas del municipio de Zaruma. Además del alcalde, lo que nos supo manifestar es que en varios medios de comunicación indicó que se habían realizado permanentes denuncias con lo que estaba sucediendo en Zaruma, que había
también concurrido a instituciones gubernamentales para poner denuncias en la Fiscalía, que también lamentablemente no terminan progresando, que lo único que se cuenta es con investigaciones que no han tenido éxito, y hay que recordar que quien tiene la competencia directa es la ARCON, y por ende esa entidad es la que debería haber respondido por la situación por la que atraviesan los hermanos sarumeños, pero además debe también responder por la lista de concesiones, los hallazgos, los nombres, los responsables y el plan de contingencia que no se está ejecutando, y que tienen para esta catástrofe o para prevenir futuras catástrofes que han dejado a decenas de familias, inclusive sin su único patrimonio, que era una vivienda. La Comisión de Biodiversidad se va a trasladar este viernes a hacer una inspección in situ al cantón Zaruma, de lo cual sacaremos también un análisis para posteriormente hacer un informe sobre lo que está atravesando y qué es lo que ha realizado el gobierno sobre la afectación que hoy atraviesa la provincia del Oro con la problemática del cantón Zaruma. Asambleísta Viviana Veloz, el asambleísta Salvador Quispe mencionaba el tema de las concesiones que ha entregado el Estado a varias empresas mineras. Mencionaba que, por ejemplo, se deben respetar las que ya fueron otorgadas bajo los parámetros legales, con el fin de no caer en demandas en cortes internacionales. Pero finalmente, ¿qué más se puede efectuar? ¿Qué más se puede hacer alrededor de aquello? Porque si bien es evidente una afectación al ambiente, es evidente también que existe afectación a las personas que habitan en los alrededores de las zonas en donde se explota la minería. INTAG, por ejemplo, acá en la Sierra Norte del Ecuador, por ejemplo. ¿Se pueden revisar? ¿Se puede de alguna u otra manera someter a un procedimiento de revisión sobre estas concesiones? Mire, si bien es cierto, quizás para evitar inclusive demandas internacionales habría que respetar en este momento el catastro minero, pero también hay que hacer una revisión sobre aquello. Pero también mi pensamiento es que no solamente el país tiene que tener como visión un futuro de ser un país minero. En general, los países que asientan su economía en la extracción son países débiles a los embates del mercado internacional. Yo soy de las que creo en un Ecuador post-extractivismo, ya que por ello hace falta lo que empezó a hacer en el gobierno de la Revolución Ciudadana, un país que ofrezca otras oportunidades desde temas relacionados con el turismo, la cultura, desarrollar la industria, y todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Además que el Ecuador tiene que aprovechar también lo que significa el tema de la extracción de recursos. Debemos pensar en un país que no solo saque petróleo, sino también que lo procese, además de otros cambios, como le indicaba en el tema de renovar la matriz productiva. Y alguien va a decir, no, es difícil el tema de cambiar la matriz productiva. Y yo pienso que no. O sea, debemos pensar en las graves afectaciones que se hace con el cambio climático, pero también que el país podría ganar mucho al promover la formación de mano de obra más calificada, formalizar el trabajo, mejorar el conocimiento, como se ve en países industrializados. Exitosos, pero también aumentar la protección social y de salud. Debemos cambiar la mirada, dejar a un lado el extractivismo y pensar también en cuidar el ecosistema. Bien, asambleístas, el tiempo se nos vino encima. Les voy a solicitar conclusiones respecto de este trabajo de fiscalización que lleva adelante la Comisión y varios legisladores. Insistimos sobre todo de la Amazonía ecuatoriana. Voy a empezar por usted, asambleísta Salvador Quispe. Conclusiones, ¿qué podemos esperar para los próximos días respecto de este trabajo que efectúa la Asamblea Nacional para hacerle frente, si se quiere, a la minería ilegal? Ricardo, yo no voy a separar lo legal o lo ilegal. Para mí es el problema de la afectación del agua. Y usted estará de acuerdo con nosotros, la contaminación del agua no está viendo si hay legalidad o no hay legalidad, ¿sí? Y si no, vamos a ver si podemos servirnos una limonada con el agua de Tundaime, que viene de un proyecto minero legal. Pues aquí estamos hablando de los efectos, las consecuencias, la contaminación del agua, la destrucción del ambiente. El ambiente no sabe si es legal o es ilegal, ¿sí? La destrucción es igual. Aquí tenemos que trabajar, generemos mesas de trabajo,
amplios, discutamos, conversemos. No dicen que estamos en el país del encuentro. Conversemos. Me alegra mucho escucharle a la colega asambleísta Viviana hablar de estos temas del respeto al ambiente, porque no podemos olvidar que fue precisamente la Revolución Ciudadana la que dejó entregando 4 millones de hectáreas del territorio nacional concesionado para minería metálica a gran escala. Qué bueno que ahora estemos escuchando esas palabras en ese sentido, me alegra mucho, y entonces yo digo, conversemos, orientemos políticas amplias, pensando no ahora, pensando en la vida de los nietos de nuestros nietos, para garantizar un territorio digno para los ecuatorianos. Así que esa es la propuesta. Obviamente en una entrevista no vamos a poder dilucidar todo, pero sí dejamos ahí esta idea para seguir conversando a futuro en el marco de la Asamblea, con el gobierno nacional y sobre todo con el pueblo ecuatoriano. Seguro. Gracias, asambleísta Salvador Quispe. Asambleísta Viviana Veloz, sus conclusiones, por favor. Yo primero quiero indicarle al colega Salvador Quispe que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ante la proliferación de las concesiones y la conflictividad que existía en este momento por impactos ambientales y sociales, se convocó al diálogo minero y se expidió el mandato minero. Además que se crearon las bases de la institucionalidad minera y la explotación minera a gran escala, se reformó la asignación entre los niveles de gobierno de los ingresos fiscales provenientes de los recursos no renovables y existió, además de eso, un mandato minero que buscaba regular la actividad minera en el país y que debemos dejar ya a un lado porque parece que ese es el tema de todos los días. Atacar al gobierno de la Revolución Ciudadana y perder de vista que el gran error y el nivel de conflictividad que en este momento tenemos con los delitos de la naturaleza, con el tema de la minería legal o ilegal, a mediana, a gran escala, artesanal, se debe al haber quebrantado la institucionalidad por parte del gobierno de Lenín Moreno, pero que además ahora se sigue profundizando con el gobierno de Guillermo Lasso, que es un gobierno que está entregado al Fondo Monetario Internacional, que pone siempre al capital sobre los derechos de los seres humanos y también de la naturaleza, y que claramente ha incumplido y está incumpliendo lo que ofreció en campaña, pues como lo dije anteriormente, al iniciar su periodo de gobierno, expidió el decreto 151 y con esto no está cumpliendo con lo que se comprometió con varias organizaciones ambientalistas, pero que para eso estamos nosotros, los legisladores, para cumplir el rol tanto de fiscalizar como de legislar y tener un marco normativo que regule la actividad minera, tanto para quienes están de manera ya legalizada, como también se pueden imponer las sanciones respectivas que tienen que ser duras a quienes incumplen lo que determina la ley y que lo están haciendo de manera ilegal. De acuerdo. Asambleísta Viviana Veloz, muchas gracias. Brevemente, asambleísta Salvador Quispe, brevemente, 10 segundos, por favor. El Napo se logró en el gobierno de Moreno, con la marcha de las mujeres del Puyo, se logró parar el catastro minero, ¿sí? Para evitar esa hemorragia de concesiones que se daban desde el año 2009. Y lamentablemente hoy están abriendo, así que sí, hay mucho que hacer para evitar eso. Muy bien. Asambleísta Salvador Quispe, asambleísta Viviana Veloz, yo les quiero agradecer por estar con nosotros en Tercer Debate y conversar sobre este tema que seguramente traerá muchas aristas para continuar con este diálogo, con este debate al interior tanto de la Comisión de Biodiversidad cuanto del Parlamento ecuatoriano. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.